Bueno, hola para todos los que nos están escuchando y nos vayan a ver a través del internet. Y en esta mañana el mensaje lo he titulado De muerte a vida. Y quiero compartirles el Evangelio de Marcos, capítulo 1, desde el versículo 40 al 42. Em, Aquí nos habla de la sanación que hizo Jesús hacia un leproso. ¿Sí? Dice que Jesús estaba por ahí y se le acercó un leproso. Y dice que rogándole, hincando la rodilla, le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y mirándolo Jesús, y teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante, este leproso fue sanado. Bien, Jesús comenzaba su ministerio. Pero la pregunta aquí es, ¿qué era la lepra en aquel tiempo? La lepra era una enfermedad, y es una enfermedad, que en aquel tiempo era considerada como la más terrible de las enfermedades que podía pasarle a una persona. ¿Qué era la lepra? La lepra era la aparición de úlceras en la piel de manera progresiva, también la aparición de úlceras en las cuerdas vocales, se le caían los párpados, las manos y los pies se le llenaban de úlceras y con el tiempo tenían que ir cortando las extremidades, los dedos, hasta perder los pies o los brazos. De por sí la lepra producía una deformación del cuerpo de la persona, aparte de experimentar dolores y toda esa clase de sufrimiento. O sea, la condición física de la lepra era algo terrible que duraba entre 9 a 30 años desde que se diagnosticaba una persona de que podría vivir. Entonces era una muerte continua en la cual la persona sufría hasta morir. Ahora, no solamente sufría por su condición física. En los tiempos de Jesucristo, cuando una persona se diagnosticaba de lepra, lo primero que se hacía era sacarlos fuera de la ciudad. Entonces los leprosos eran marginados de la sociedad, eran excluidos de la sociedad. Y eso llevaba a que muchos leprosos inclusive se llegaran a quitar la vida. ¿Por qué? Porque perdían sus casas, perdían sus hogares, quedaban fuera de la ciudad y, y tenían que vestirse de ropa toda andrajosa, tenían que tapar el labio inferior eh, y tenían que gritar a cada momento cuando había gente que era inmundo. Y había una ley que decía que no se podían acercar más de 2 metros del leproso. Entonces, el ser leproso significaba ser lo peor. Y lo más curioso de esto es que Jesús permitió que el leproso se acercara a él. Jesús permitió y dice que este leproso vino rogándole e hincando la rodilla y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. No solamente Jesús permitió que se acercara, sino también que le hablara. Ahora, lo primero que vemos en este leproso es la confianza. Un leproso sabía que no se podía acercar a un rabino o un escriba porque corría el riesgo de que le tiren piedras o que lo corran, porque la gente tenía el temor de contagiarse. Entonces hacían todo lo posible por no hacer contacto con el leproso. Pero este leproso fue a Jesús porque confiaba y creía que Jesús no lo iba a rechazar, que Jesús lo iba a aceptar. Déjame decirte que no tienes que por qué sentirte demasiado inmundo como para acercarte a Jesús. En Jesús Él te puede limpiar. Quizás tengas una enfermedad incurable o estés pasando por una enfermedad muy, muy delicada, pero en Jesús hay esperanza. O quizás puedas decir, mira, yo he cometido tantos pecados, he hecho tantas malas cosas, ¿cómo me puedo acercar a Jesús? Jesús está ahí. Ahora, la segunda característica de este leproso es que vino con humildad, porque él se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. No le dijo, quiero que me limpies. No, él dijo, si quieres. Él sabía
que era una persona marginada, que era una persona que todos hacían de menos. Y lo único que le pidió a Jesús es que si quería lo podía sanar, porque él sabía que lo podía hacer. Le suplicó, se humilló. Cuando nosotros vamos a Dios con una actitud de humildad, reconociendo nuestra necesidad, Él nos abre la puerta. La tercera característica es la reverencia, porque dice que el leproso, hincando la rodilla, le suplicó, le adoró, ¿sí? Cuando te humillas ante Dios, te encuentras el amor y el poder de Dios. Y lo más impresionante y lo más revolucionario que hizo Jesús fue que Él, extendiendo la mano, lo tocó, teniendo misericordia de él. Estaba prohibido tocar a un leproso y Jesús lo hizo. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que nosotros quizás tenemos quizás una vida oscura, quizás hemos hecho muchas cosas malas y llegamos a pensar que no merecemos nada, que no merecemos el perdón de Dios, o creemos que no podemos recibir el perdón de Dios porque estamos tan contaminados y tan sucios. Pero déjame decirte en este día que Cristo está ahí. Solamente confía en Él, solamente humíllate, solamente adóralo. Hoy es una oportunidad para buscarlo a Él. ¿Qué vas a hacer? Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Bendiciones.